Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. 10 años del Papa Francisco junto a los cristianos perseguidos. El Santo Padre estuvo este miércoles con 2 jóvenes cristianos de Nigeria, víctimas de la persecución yihadista. Con motivo de los 10 años del pontificado del Papa Francisco, la Fundación Pontificia ACN quiere destacar la cercanía del Santo Padre con los cristianos que sufren y son perseguidos en el mundo, así como su especial interés por el diálogo interreligioso y la defensa de la libertad religiosa. Su presencia ha sido cercana y llena de detalles significativos. Extremadamente atenta ha sido también su atención por nuestro trabajo en ACN. Recordamos con agradecimiento momentos como cuando en 2018 recibió a nuestra institución junto con Rebecca Bitrus, cristiana nigeriana perseguida por Boko Haram, con una historia terrible de violaciones y sufrimientos, afirma Thomas Hein-Keldern, presidente ejecutivo internacional de ACN. Este miércoles 8 de marzo, el Papa Francisco saludó después de la audiencia general a 2 jóvenes que también han sufrido muchísimo bajo la violencia terrorista islámica en el norte de Nigeria. ¿Cómo no recordar también sus palabras de apoyo a la familia de Asia Bibi para que transmitieran su cariño y su apoyo a esta mujer pakistaní que estuvo en prisión 10 años, acusada falsamente de blasfemia, destacó Heine Geldern. Ejemplos concretos de la preocupación del Papa por los perseguidos por su fe son 2 de los videos mensuales del Santo Padre con intenciones de oración. En 2017 y 2019 pedía que los cristianos perseguidos fueran sostenidos con la oración y la ayuda material de toda la Iglesia. En enero del año 2022 calificaba la persecución religiosa de inaceptable e inhumana, además de una locura. Sus visitas a países como la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Kazajistán o Irak son un testimonio y una herencia del Santo Padre, que escucha y va al encuentro de la Iglesia que sufre, de los más olvidados y sedientos de paz y justicia. En Irak, Francisco pisó iglesias que fueron destruidas por Daesh y visitó al gran ayatolá al-Sistani, un gesto que algunos reconocen como un hito en el camino del diálogo interreligioso. A través de distintos gestos, el sucesor de Pedro ha mostrado su cercanía con ACN y su labor. En el año 2017 invitaba a hacer obras de misericordia junto a la Fundación Pontificia en la campaña Sé la Misericordia de Dios. En varias ocasiones ha recordado igualmente la iniciativa de ACN 1 millón de niños rezan el rosario para orar por la paz en el mundo. Yo mismo he sido testigo de esos momentos de gran cercanía del Papa Francisco con nuestros hermanos que sufren, como cuando el Santo Padre bendijo un icono de Nuestra Señora de los Dolores de Siria y rosarios para rezar por la paz en ese país, recordó Heine Gelder. Desde su balcón, el Papa Francisco bendijo 6.000 rosarios que ACN envió a familias de Siria que habían perdido a muchos seres queridos a causa de la guerra, la violencia y el terror. Por otra parte, la Fundación ACN recuerda con agradecimiento que el Santo Padre ha dejado también testimonios hablados y escritos para recalcar la importancia de la libertad religiosa. El último de ellos, muy reciente, en enero de 2023, cuando habló al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede sobre la importancia de defender la libertad religiosa para una verdadera paz en el mundo. Nos sentimos especialmente agradecidos del análisis que el Santo Padre hace de los tiempos que estamos viviendo, donde en muchos países del mundo se da también una persecución educada, escondida a los cristianos, no sembrada por el terror y la violencia terrorista, sino por la falta de respeto a la conciencia de la persona humana y la coacción a vivir en contra de los valores morales y de lo sagrado, concluyó Tomás Heine Geldern. El Sumo Pontífice ha hecho alusión en varias oportunidades al derecho a la libertad religiosa,
Una de esas ocasiones fue en el año 2014, durante el rezo del Ángelus, en la plaza de San Pedro, cuando dijo que el sacrificio de los actuales mártires, perseguidos por ser cristianos, refuerza el empeño para asegurar la libertad religiosa en todo el mundo. Más recientemente, en su viaje a Kazajistán, donde participó en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, allí manifestó: es un derecho de toda persona dar testimonio público de la propia fe, proponer sin imponer nunca. El Vía Crucis de la Iglesia en Nicaragua. El miedo no nos paraliza mientras tengamos fuerzas para arrodillarnos y alzar nuestras manos a Dios. El gobierno prohíbe Vía Crucis y procesiones de Semana Santa en público, pero los fieles viven una cuaresma unidos en torno a Jesús sacramentado. Este tiempo de persecución es un tiempo penitencial. Los nicaragüenses vivimos bajo el terror, el miedo y la angustia. Los psicólogos de nuestro país dicen que esto lo sufre toda la población, declara María, laica nicaragüense, a la Fundación Internacional ACN. En la espiral cada vez más profunda de intentar silenciar a la Iglesia en Nicaragua, se ha prohibido el ejercicio de piedad popular, como es el Vía Crucis o procesiones. Ya no salen de las parroquias a las calles como se ha hecho desde siempre. Los sacerdotes están siendo perseguidos, personas llegan a las Eucaristías a grabar las homilías. No se puede pedir públicamente por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Yo formo parte de un grupo de oración que se reúne semanalmente y en los últimos días hemos sido vigilados por un paramilitar que claramente va armado con pistola bajo la camisa, cuenta María. Nicaragua es un país donde la religiosidad popular es muy fuerte. Las procesiones públicas por barrios urbanos y zonas rurales han sido un medio de los fieles para vivir la fe y fortalecerla desde la primera evangelización. Es la primera vez de la historia del país donde el gobierno limita su expresión, lo cual no había ocurrido ni siquiera en las peores épocas de la dictadura de los años 80. Según otras fuentes locales contactadas por ACN, que la fundación prefiere no nombrar por motivos de seguridad, policías estarían visitando parroquia por parroquia para hacer vigente la prohibición como una medida más del gobierno para desanimar a los fieles. Sin embargo, la respuesta de los fieles nicaragüenses durante el Vía Crucis que está viviendo el país es buscar caminos personales para unirse a la cruz. Aún así, seguimos buscando formas de mortificación, el sacramento de la confesión, el rezo del Vía Crucis en nuestras casas, en las parroquias, la asistencia a la misa el domingo. Nos reunimos también en oración utilizando Zoom, WhatsApp o viendo predicaciones de YouTube o de Facebook. Este pueblo sigue esperando en su Dios, afirma María a ACN. Por temor a acusaciones de desacato al Estado, muchos sacerdotes tienen limitados sus actos y sus homilías. Los obispos han sido acusados públicamente por el presidente de gobierno por promover la muerte en Nicaragua. Les ha llamado hijos del demonio y en los últimos días, en la cadena de Radio Nacional, llamó energúmeno y soberbio a Monseñor Rolando Álvarez, condenado a prisión 26 años por no querer salir de su patria. La situación es extremadamente difícil en la diócesis de Matagalpa y Estelí, ambas bajo la responsabilidad de Monseñor Álvarez, donde la vigilancia es muy fuerte, relatan las mismas fuentes. Pero en todo el país, los fieles temen que obispos y sacerdotes pueden ir a la cárcel o ser deportados. Además del clero diocesano, también las congregaciones religiosas están sufriendo las consecuencias de la política de silenciamiento por parte del gobierno, después de que las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta fueran expulsadas. Otras religiosas, como las trapenses o unas hermanas de Puerto Rico, se han ido de forma voluntaria, pero animadas por el acoso del Estado. Según informaciones recibidas por ACN, en muchos casos se está prohibiendo a las órdenes religiosas que reciban donaciones para llevar a cabo sus obras de caridad y ayuda a los más necesitados, quitando permisos de residencia o incluso quitando la nacionalidad nicaragüense a misioneros que la habían recibido. Los católicos nicaragüenses viven esta situación con tristeza, sufrimiento e impotencia. Pero a pesar de las dificultades, las iglesias y en particular las capillas de adoración perpetua siguen siendo visitadas por los fieles. A pesar de los asedios a las parroquias, nuestra devoción continúa siendo muy fuerte. Los nicaragüenses tenemos 3 amores: Jesús en la Eucaristía, la purísima devoción a María Inmaculada y los pastores, el Santo Padre, los obispos y los sacerdotes. Ellos tienen nuestras oraciones, cuenta María. El miedo no nos paraliza. Estamos seguros que el clamor de este pueblo será escuchado por Dios. El miedo no nos paraliza mientras tengamos fuerzas para arrodillarnos y alzar nuestras manos a Dios,
rogando a quien todo lo puede. Concluye la joven fiel nicaragüense. Luz verde a la reconstrucción de viviendas afectadas por los terremotos. Las iglesias de Siria siguen impulsando tenazmente proyectos de reparación de las viviendas afectadas por los devastadores terremotos del mes pasado, que afectaron el sur de Turquía y el norte de Siria, cobrándose la vida de más de 50.000 personas. La Fundación Pontificia ACN se ha comprometido a destinar más de $550.000 para que los cristianos puedan volver a sus viviendas y al apoyo de las familias con el pago de alquiler de alojamiento temporales. Xavier Bisit, responsable de proyectos para Siria en ACN, recalca que con el país aún recuperándose de la guerra y con un 90% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, esta ayuda es absolutamente vital para las familias cristianas. La Iglesia es a menudo la única fuente de ayuda para los cristianos que aseguran no estar recibiendo ayuda de la ONU ni de otras ONG internacionales. De ahí que las iglesias estén socorriendo a quienes no tienen a dónde ir. Según Visit, todavía hay al menos 1.000 personas en refugios gestionados por la Iglesia y en salas parroquiales, pero ese número está disminuyendo, ya que o bien se están mudando a casas de familiares o bien los ingenieros han visitado sus viviendas y las han declarado seguras. La Comisión Mixta Ecuménica de las Iglesias Cristianas de Latakia, formada por greco-ortodoxos, sirio-ortodoxos, apostólicos armenios, presbiterianos y las iglesias católicas, recibirán $250.000 de ACN para restaurar más de 250 viviendas dañadas por la catástrofe natural. En la provincia de Latakia se derrumbaron más de 100 edificios a raíz del sismo del 6 de febrero y se calcula que el número de edificios que sufrieron daños de algún tipo supera los 17.500. Para ayudar a las 800 familias cristianas afectadas directamente por el terremoto en Latakia, las iglesias han dividido las casas dañadas en 3 categorías. 1. Viviendas que necesitan amplias y profundas reparaciones. Casi todas las familias de este grupo viven en refugios o alojamientos provisionales. 2. Viviendas que precisan una renovación significativa. 3. Viviendas que no han sufrido daños estructurales, pero que necesitan pequeñas reparaciones. Las familias pueden regresar a casa directamente y comenzar con el trabajo de reparación. La ayuda de ACN se destinará a pisos y casas de los 2 primeros grupos. Visit subraya que no se trata de edificios derrumbados, sino de edificios que han sufrido tantos daños que no son habitables o edificios declarados no seguros por los ingenieros del Estado. En Alepo, donde las iglesias también han abierto sus puertas a los que se han quedado sin hogar, existe un plan similar. Así, bajo la dirección del Consejo Episcopal de Alepo, se ha creado una comisión de ingenieros especializados encargada de evaluar los daños en las viviendas para ayudar a los supervivientes a regresar a ellas. Visit se confiesa, impresionado por la forma en la que las iglesias están colaborando unas con otras para administrar bien los fondos, añadiendo que la reparación de viviendas es un proyecto poco habitual para ACN, pero que las necesidades de la comunidad local la convierten en una necesidad apremiante. Visit explica, la situación de los cristianos en Oriente Próximo es muy difícil, sobre todo por la magnitud de la emigración. El cristianismo morirá aquí si se van. Así que en una situación de gran necesidad como esta, es importante proporcionar ayuda material, además de seguir apoyando proyectos pastorales y espirituales.